Querétaro, una historia al alcance de todos. El nacimiento de nuestro estado de Querétaro, por Ángela Moyano Paiza, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro. En 1821, los generales Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron el Plan de Iguala, que daría la victoria al movimiento de independencia. Una a una, fueron liberando las diferentes regiones del país. A Querétaro llegó el general Iturbide el 28 de junio de 1821 y pidió su rendición. Dado que éste llevaba 2,000 soldados, el gobernador español, Juan Domingo Luaces, que solo tenía 600, no tuvo más remedio que rendirse. El general Iturbide fue aclamado por los queretanos e instituyó el nuevo gobierno bajo el mando del coronel Juan José García Enríquez. Iturbide continuó su campaña de liberación del país y llegó a la capital el 27 de septiembre de 1821, fecha que por muchos años se celebró como el día de la consumación de la independencia. Durante los 18 meses que duró el gobierno de Iturbide, primero llamado Regencia y después Imperio, Querétaro pareció seguir con su rutina, solo interrumpida por las fiestas llamadas de Jura de la Independencia y de Jura de Lealtad al Emperador. 10 meses después, el general Iturbide renunció a su puesto y salió del país por problemas políticos. El Congreso Nacional decidió establecer una república y proclamó la Constitución de 1824. Los queretanos se alegraron de tener una república, pero se preocuparon al saber que varios estados vecinos querían repartirse el territorio de Querétaro. Grande fue su alegría cuando supieron que el doctor en teología, don Félix Osores, había logrado convencer al Congreso Nacional de que Querétaro, aunque pequeño, debía ser estado. Según lo que ordenaba la Constitución de 1824, el Congreso del Estado de Querétaro firmó la suya un año después, el 12 de agosto de 1825. Todos vitorearon la elección del primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria, y la de José María Díez Marina, primer gobernador del Estado de Querétaro. Estos fueron los dos únicos gobernantes de esa época que terminaron su periodo de 4 años. El primer gobernador de Querétaro se preocupó tanto por la educación de los queretanos que creó muchas escuelas y hasta la carrera de abogado para que los muchachos que quisieran cursar estudios no tuvieran que salir del estado. Este gobernador es famoso también porque promulgó 2 leyes importantes, una para acabar con la esclavitud de los negros en Querétaro y otra para meter a los vagos al ejército. El gobernador Díez Marina permitió que la masonería del rito yorquino se introdujera en el estado, lo cual produciría un continuo enfrentamiento con los masones del rito escocés. Los primeros, con el tiempo, serían conocidos como federalistas o liberales, y los segundos como centralistas o conservadores. Esta rivalidad fue la causa de los continuos enfrentamientos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. Por esos días se cambió la fecha de celebración de la independencia del 27 al 16 de septiembre. Al final de su gobierno, en 1829, llegaron noticias de que España quería reconquistar México y que mandaba una expedición desde Cuba. Todos los mexicanos se unieron para rechazarla. Era la primera vez que la independencia de nuestro país se veía amenazada. Muchos queretanos pidieron ir a luchar, pero no hubo necesidad porque los generales Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán derrotaron al general español Isidro Barradas en Tampico. Todos los mexicanos se alegraron y también por primera vez se sintieron unidos en su mexicanidad. No sabían entonces que pasarían casi 60 años defendiéndose de extranjeros y luchando también en batallas internas. Los cambios políticos en Querétaro siguieron la misma pauta que en el resto del país. A veces Querétaro fue declarado Estado de la República Federal y otras se llamó Departamento de la República Central. Algunos gobiernos estuvieron a favor del general Antonio López de Santa Anna y otros fueron antisantanistas. En uno de ellos,
los niños tuvieron que aprender de memoria un curioso librito llamado Catecismo Político, con el cual se trataba de enseñarles los deberes cívicos. También, en la década de 1830, le tocaron los primeros ataques a la Iglesia Católica, que consistían en quitar la enseñanza de la religión en las escuelas y apoderarse de los bienes de los templos de Querétaro. Los queretanos se dividieron en dos partidos, el liberal y el conservador. Los liberales querían tener una república federal y hacer las cosas de la manera más moderna. Los conservadores deseaban una república central y preservar todas las tradiciones. Por esos años se pelearon para imponer sus ideas. Sin embargo, en Querétaro la gente defendió a la iglesia de los ataques liberales. Hasta el gobernador José Rafael Canalizo, que era liberal, publicó una proclama diciéndole al pueblo que él era muy católico. Esta situación de enfrentamientos a causa de la religión se repitió muchas veces en la historia de Querétaro. En esa misma década de 1830 sucedió el conflicto de Texas. Resulta que el gobierno del general Iturbide había dejado 10 años antes que un grupo de 300 familias de Estados Unidos de América llegaran a vivir a la provincia de Texas. Hacia 1830 ya había un número mayor de ellos que de mexicanos, por lo que los estadounidenses empezaron a pedir que las cosas se hicieran a su manera. Cuando el gobierno de Anastasio Bustamante cambió la República Federal por una central y se promulgó la Constitución de 1836, los estadounidenses se rebelaron porque ellos decían haber entrado al país cuando era República Federal. Ese no era el verdadero motivo, sino solo una invención para poderse rebelar. El general Santa Anna se dirigió a Texas con su ejército y pidió que los estados mandaran soldados y armas para ayudar a derrotar a los rebeldes. Querétaro mandó un batallón, llamado Batallón Activo de Querétaro, y el pueblo queretano dio dinero para comprar armas, uniformes y comida. El batallón peleó bajo las órdenes del general Urrea, en un pueblo llamado Goliat. Desgraciadamente, México perdió la guerra, pero al batallón queretano lo premiaron por su valor. 2 años después del conflicto de Texas, el gobernador de Querétaro comunicó a los habitantes que unos barcos franceses habían invadido Veracruz para cobrar unas deudas. Al conflicto que esto provocó, se le llamó la Guerra de los Pasteles, porque el último agravio de las tropas mexicanas había sido el destruir una pastelería que pertenecía a un francés. El gobernador pidió a los queretanos que estuvieran listos para defender a la patria y abrió una oficina para reclutar soldados. El general Santa Anna se encargó de la lucha hasta que perdió una pierna. En Querétaro, el gobernador Ramón Covarrubias publicó una proclama para informar a los queretanos de la guerra con Francia, y hubo muchos que se ofrecieron para ir a pelear. La tropa de la guarnición de Querétaro publicó un documento el 17 de mayo de 1837, donde expresaba que para defender a la patria no se debía hacer diferencia entre militares y paisanos, porque la unidad era el máximo deber. Unos meses después, los queretanos se enteraron que se había conseguido la paz mediante el pago de las deudas a los franceses. 2 años después, tuvo lugar lo que se ha llamado la primera revuelta del siglo XIX en los distritos serranos. Las causas de la revuelta fueron la creación de un impuesto y la incautación de la producción de tabaco, medidas ordenadas por el gobernador Ramón Covarrubias con el fin de financiar la campaña militar de Santa Anna. Los queretanos vuelven a luchar por su país. Esos fueron años de guerra. El país seguía en búsqueda de un gobierno que le diera paz, pero como hemos visto, tenía problemas con países extranjeros que deseaban sus minas y otras riquezas. En 25 años de independencia, México ya había tenido problemas con España, con Francia y con Texas. En 1846, Estados Unidos de América declaró la guerra, porque quería apoderarse de todos los territorios del norte de México. La guerra empezó el 13 de mayo de 1846, cuando invadieron un pedazo de tierra deshabitada, que tanto Texas como Coahuila deseaban. Estados Unidos quería California, Baja California, lo que es ahora Arizona, Nuevo México,
y la tierra también deshabitada de lo que son ahora los estados de Nevada y Colorado. El ejército mexicano luchó con valor, pero Estados Unidos tenía cañones y armamento más poderosos. Empezaron a bajar hacia el sur e invadieron Monterrey, Chihuahua y Saltillo. El gobierno de Querétaro se preparó, pues todos creían que de Saltillo los estadounidenses bajarían a San Luis Potosí y tomarían Querétaro para seguir a la Ciudad de México. Sin embargo, su gobierno les ordenó regresar a Estados Unidos. Querétaro se salvó de ser invadido. Fue una época de muchos actos heroicos. Un buen número de muchachos queretanos salieron a combatir al enemigo. El gobernador Sabás Antonio Domínguez mandó a los batallones 1 y 2 de Querétaro, llamados Defensores de la Independencia y de las Leyes, a pelear al auxilio de los defensores de la patria. Pidió 1,800 hombres de los 6 distritos del estado. El siguiente gobernador continuó reclutando soldados y mandándolos a prácticamente todos los frentes de batalla. Todos los hombres, desde el más humilde campesino hasta el más rico hacendado, mandaron dinero para ayudar en la compra de uniformes, armas y alimentos. En el archivo histórico del estado de Querétaro se pueden leer algunas de las cartas que acompañaban sus donaciones. Las señoras se encargaron especialmente de preparar pequeños hospitales donde recibir a los heridos. Las iglesias de Querétaro y los conventos también ayudaron. Se les pidió un donativo llamado de campaña y ninguno rechazó pagarlo. Toda la gente cantaba: que viva la patria, que reine la unión, que inflame los pechos, coraje y valor. Querétaro no fue invadido, porque el gobierno de Estados Unidos decidió que regresara a su país el ejército que tenía en el norte de México. Los queretanos se sintieron aliviados por esta nueva situación, pues el batallón activo de Querétaro, que había peleado en la batalla de la Angostura a las afueras de Saltillo, ya había perdido a la mitad de sus soldados. Muchos de ellos habían regresado heridos y la gente se había encargado de cuidarlos. En marzo de 1847, el enemigo había desembarcado en Veracruz. Todas las rentas del gobierno y muchas de particulares se mandaron para ayudar al ejército que se organizó para hacerle frente. Querétaro envió 40,000 pesos, que en esa época era mucho dinero, como contribución a la defensa del país. También se pedían soldados, por lo que 500 voluntarios queretanos se presentaron a luchar y marcharon a la capital. De Querétaro. En 1821, los generales Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron el Plan de Iguala, que daría la victoria al movimiento de independencia. Una a una, fueron liberando las diferentes regiones del país. A Querétaro llegó el general Iturbide el 28 de junio de 1800, llamadas de Jura de la Independencia y de jura de lealtad al emperador. 10 meses después, el general Iturbide renunció a su puesto y salió del país por problemas políticos. El Congreso Nacional decidió establecer una república y proclamó la Constitución de 1824. Los queretanos se alegraron de tener una república. Iturbide continuó su campaña de liberación del país y llegó a la capital el 27 de septiembre de 1821, fecha que por muchos años se celebró como el día de la consumación de la independencia. Durante los 18 meses que duró el gobierno de Iturbide, primero llamado Regencia y después Imperio, Querétaro pareció seguir con su rutina, solo interrumpida por las fiestas ya 21, y pidió su rendición. Dado que éste llevaba 2,000 soldados, el gobernador español, Juan Domingo Luaces, que solo tenía 600, no tuvo más remedio que rendirse. El general Iturbide fue aclamado por los queretanos e instituyó el nuevo gobierno bajo el mando del coronel Juan José García Enríquez.
Querétaro, una historia al alcance de todos. El nacimiento de nuestro estado de Querétaro, por Ángela Moyano Paiza, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma.